Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este lunes 12 de mayo, lunes de la cuarta semana del tiempo de Pascua. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Continuando en este día lunes con la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, leemos el capítulo 11, versículos 1 al 18. En aquellos días los apóstoles y los hermanos que vivían en Judea se enteraron de que también los paganos habían recibido la palabra de Dios. Cuando Pedro regresó a Jerusalén, los circuncidados le hicieron reproches diciendo: «Has entrado en la casa de unos incircuncisos y has comido con ellos». Entonces Pedro les contó desde el principio lo que le había pasado. «Estaba yo en la ciudad de Jaffa en oración cuando tuve una visión y vi algo semejante a un gran mantel que, sostenido por las cuatro puntas, bajaba del cielo hasta donde yo me encontraba. Miré con atención aquella cosa y descubrí que había en ella toda clase de cuadrúpedos, fieras, reptiles y aves. Oí luego una voz que me decía: «Levántate, Pedro, mata el animal que quieras y come». Pero yo le respondí: «Ni pensarlo, Señor. Jamás he comido nada profano o impuro». La voz del cielo me habló de nuevo: «No tengas tú por impuro lo que Dios ha hecho puro». Esto se repitió 3 veces y luego todo fue recogido hacia el cielo. En aquel instante se presentaron en la casa donde yo estaba 3 hombres que venían de Cesarea con un recado para mí. El Espíritu me dijo entonces que me fuera con ellos sin dudar. También fueron conmigo estos 6 hermanos y todos entramos en casa de aquel hombre. Él nos contó cómo había visto de pie ante él a un ángel que le dijo: «Manda a buscar en Jaffa a Simón, llamado Pedro. Lo que él te diga te traerá la salvación a ti y a toda tu familia». En cuanto empecé a hablar, el Espíritu Santo descendió sobre ellos como había descendido al principio sobre nosotros. Entonces me acordé de lo que había dicho el Señor: «Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo». Por lo tanto, si Dios les ha dado a ellos el mismo don que a nosotros por haber creído en el Señor Jesús, ¿quién soy yo para oponerme a Dios? Con esto se apaciguaron y alabaron a Dios diciendo: «Por lo visto, también a los paganos les ha concedido Dios la conversión que lleva a la vida». Palabra de Dios. Nos enfrentamos hoy día en el libro de los Hechos de los Apóstoles, este episodio donde empieza esta gran polémica que no se va a concluir aquí, que va a continuar. Y va a continuar por mucho tiempo la discusión sobre esa predicación a los paganos, pero sobre todo después va a continuar sobre esa necesidad de pedirle a los paganos nos referimos a aquellos que no son pertenecientes al pueblo judío, que no son descendientes de Abraham, porque recuerda que el judaísmo no está basado simplemente en una creencia, sino en una pertenencia racial, es decir, pertenecer al pueblo judío significa ser descendiente de Abraham. La posibilidad no solo de que reciban la fe, sino que además se va a pretender después que cumplan con las normas que son propias del pueblo judío, que se le había impuesto al pueblo judío en la antigua alianza. Y este va a ser un tema profundísimo y muy importante. ¿Cómo empieza la narración de los Hechos de los Apóstoles? Nos dice que los apóstoles y los hermanos que vivían en Judea se enteran de que los paganos habían recibido la palabra de Dios, es decir, que se había iniciado esa predicación fuera de Israel, fuera del pueblo elegido.
Pedro regresa a Jerusalén y los circuncidados le hacen reproches. Has entrado en la casa de unos incircuncisos y has comido con ellos. Es decir, han llegado inmediatamente las noticias. Pedro comienza a responder qué era lo que había sucedido. Estaba en la ciudad de Jaffa en oración. ¿Y qué tuvo como visión? Ver cómo bajaba algo semejante a un mantel sostenido por las cuatro puntas con todo tipo de cuadrúpedos, fieras, reptiles y aves. Y oí luego la voz que me decía: levántate, Pedro, mata el animal que quieras y come. Esto Pedro lo rechaza. Lo rechaza porque para un judío no era permitido comer una serie de animales y no se podía comer de cualquier modo. Todo animal tenía que ser desangrado primero. Ahora, ¿cómo entendemos estas leyes que se imponen al pueblo de Israel? Se entienden justamente en todo ese camino de preparación para la nueva alianza. La antigua alianza tiene una finalidad clarísima: llegar a la nueva alianza, esa alianza definitiva que ha sido sellada con la sangre de Cristo derramada en la cruz. Y efectivamente se le pide al pueblo de Israel una serie de condiciones para ir generándolo como un pueblo distinto a los demás. Esto es lo más importante del pueblo de Israel. Mira, nosotros podemos decir que la fe, la religión, es algo universal. Claro, no vamos a encontrar en ningún lado del mundo, en ningún momento de la historia, ningún pueblo que no haya desarrollado un tipo de religiosidad. Pero todas esas religiones que se desarrollan en la historia de la humanidad son religiones naturales. ¿Qué significa naturales? Que parten de la naturaleza. La idea de religión en el judaísmo es completamente distinta. ¿Por qué? Porque llegan a una noción que ningún otro pueblo, ninguna otra cultura tuvo. Y es ese Dios trascendente, es ese Dios que no pertenece a la creación. Que es efectivamente trascendente, significa que no es el árbol, no es el cielo, no es el sol, no es la luna, no es una estatua. Todas las religiones naturales, en cambio, van a encontrar en la creación alguna figura que van a tomar como Dios. Para el pueblo de Israel va a ser necesario darse cuenta de este gran paso. Se pasa a creer en ese Dios que trasciende la creación porque todo ha surgido de sus manos y Él no es parte de la creación. Y entonces tiene una serie de connotaciones que marcan esa diferencia con los demás pueblos. Y dentro de eso está efectivamente el modo en que se alimentan, el modo en que hacen las cosas. ¿Por qué? Porque Dios los ha querido distintos, diversos, para que se vea efectivamente esa gigantesca diferencia. Y ¿qué es lo que sucede en la nueva alianza? Que en la nueva alianza se tiene que salir a predicar el evangelio a todo el mundo, a todas las naciones y a todas las culturas. Y por tanto, ya no podían aquellos que tienen que salir al mundo a predicar ser distintos al mundo. No podían estar marcados por una cultura diferente y querer imponer esa cultura a las demás. Porque lo que busca la evangelización no es el cambio de la cultura de cada uno de los pueblos, sino introducir a Cristo en esas culturas. Para lograr ese objetivo, no pueden los apóstoles, no pueden los evangelizadores llegar y sentirse distintos. No, es que yo no puedo entrar a la casa de un pagano porque entonces me vuelvo impuro. No, es que yo no puedo comer la comida de ellos porque entonces me vuelvo impuro. Porque eso sería un modo de rechazar el modo de vida de las distintas personas, el modo de vida de las distintas culturas. Por eso es que este es un tema profundísimo, es un tema hermosísimo. Imagínate un misionero que llega y no, es que ustedes lo que comen es impuro, no, es que ustedes lo que hacen es malo, no, es que...
¿Cómo se iba a realizar entonces la evangelización? Hemos visto efectivamente cómo en los últimos días el cónclave eligió al Papa León. ¿Y cuál es la historia del Papa León? La de ser un misionero, que nació en Estados Unidos, pero que se hizo uno más en Perú. Y adoptó efectivamente las costumbres culinarias y los modos de ser de ese pueblo para poder evangelizarlo. Imagínate si hubiera llegado y dicho, no, yo solo como la comida de los gringos. Sería absurdo. ¿Cómo va a ser misionero entonces? Mira el punto tan fuerte y tan importante que se esconde aquí. Y por eso el Señor le dice a Pedro, no tengas tú por impuro lo que Dios ha hecho puro, recordando aquellas palabras del inicio de la creación en el libro del Génesis. Y vio Dios que era bueno, que todo lo que había creado era bueno. Esto nos indica también cómo no existe ninguna prohibición sobre el alimento. Cuando nosotros hacemos, por ejemplo, el tema de la abstinencia de no comer carne, no es porque la carne sea mala, sino porque la Iglesia como madre nos ayuda a todos a ponernos de acuerdo en un sacrificio que vamos a ofrecer. Pero un sacrificio no significa que estoy pecando, o dejando de pecar. No, es que si comes carne pecas. No, no pecas. Qué importante es esto también para entender que nadie en este mundo tiene la potestad de decir que el alimento que decide tener una persona es bueno o malo. Cada uno de nosotros tiene la libertad de decidir qué comer. Yo no le puedo decir, no, es que tú comes este animal. Cada uno tiene la potestad de decidir con toda libertad qué es lo que quiere comer y qué es lo que no quiere comer. Y esto no solo se refiere a ser vegetariano o ser carnívoro, se refiere a mucho más, porque fíjate cómo muchas personas ven con malos ojos lo que hacen para alimentarse otros países, otras culturas. No, es que imagínate que comen no sé qué animal. ¿Y cuál es el problema? No lo quieres comer tú, no lo comas. No estás obligado a comerlo. Pero no tienes ninguna potestad para juzgar a otro por lo que usa de alimento. Todo lo que quiera usar de alimento estará muy bien. Incluso cuando a nosotros nos parezca horroroso. Hay que tener mucho cuidado con esos juicios que son juicios sumamente limitados, por no entender la cultura, por no entender la historia y por no entender que, oye, viva la libertad. Si en ese pueblo, si en esa nación, si en esa cultura se quieren comer este animal o este otro, tienen toda la libertad para hacerlo. Y tú no tienes ninguna potestad ni ninguna condición moral para decir que está mal. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículos 1 al 10. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandido. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. A ese le abre el que cuida la puerta, y las ovejas reconocen su voz. Él llama a cada una por su nombre y las conduce afuera. Y cuando ha sacado a todas sus ovejas, camina delante de ellas, y ellas lo siguen, porque conocen su voz. Pero a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. Por eso añadió: les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará. Podrá entrar y salir y encontrará pastos.
El ladrón solo viene a robar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Perdón. Recuerda que el día de ayer celebramos el Domingo del Buen Pastor, domingo en el cual reflexionamos y vemos en esa profundidad de esa imagen que nos presenta el Señor como pastor. Hoy día pareciera que estamos leyendo lo mismo, pero la imagen que va a utilizar no es la del pastor, sino la de la puerta del redil de las ovejas que conduce, que permite la salvación. Pero si nos fijamos en más profundidad en lo que acabamos de leer, vamos a ver que se nos ofrece exactamente la misma idea que estábamos leyendo el día de ayer, el día domingo. ¿Por qué? Porque se nos está ofreciendo la imagen de esa relación que tenemos que tener con Jesús. Yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandido. No va a ser un verdadero pastor, es decir, aquel que no entra por la puerta. Ya vemos después cómo el Señor nos dice, yo soy la puerta, es decir, aquel que quiere conducir a los demás, pero no quiere conducirlos a través de las palabras y las enseñanzas de Jesús. Es decir, quiere presentar una falsa doctrina. Pero al que entra por la puerta, ese es el pastor. A ese le abre el que cuida la puerta y las ovejas reconocen su voz. Él llama a cada una por su nombre y las conduce fuera. Fíjate cómo entonces se está hablando de la licitud de los pastores de la iglesia. Él es la puerta. ¿Y dónde está la legitimidad de los pastores? Aquellos que efectivamente son reconocidos como tal. ¿Por quién? Por la iglesia. Por eso la condición sacerdotal, la condición de los obispos, la condición del mismo Papa, ¿de qué dependen? Dependen justamente de la autorización que se recibe de la Iglesia. ¿En qué está fundado mi ministerio sacerdotal? En que la Iglesia me autoriza a realizar ese ministerio sacerdotal. Sin esa autorización, entonces no tengo absolutamente nada. Fíjate cuántos sacerdotes nos vamos a topar que han abandonado el ministerio sacerdotal o han sido expulsados de ese ministerio sacerdotal por las acciones que han realizado y que juran que no importa porque ya han recibido el ministerio sacerdotal y entonces lo pueden ejercer de cualquier modo y en cualquier lugar. No. Si no es en comunión con la iglesia, ese ministerio sacerdotal queda completamente desvalidado. Sí, sigue siendo sacerdote, sí, claro, sigue siendo sacerdote, pero sin una eficacia verdadera y sin estar realizando verdaderamente el trabajo ministerial. ¿Por qué? Porque solo se puede realizar en unión profunda y verdadera con la puerta, que es Cristo. Pero resulta que hay uno que abre la puerta. ¿Y quién es ese que abre la puerta? Que es Cristo, la iglesia. Por eso es que la imagen que se nos está presentando es profundísima. Y la relación que nos invita a tener con Él, con Jesús, pero a través de los pastores, es justamente que cuando las ha sacado, camina delante de ellas y ellos lo siguen, porque conocen su voz, pero a un extraño no lo seguirán. Por eso yo, cuando soy verdadera oveja del rebaño de Jesús, sé reconocer la autoridad de la iglesia. A un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no reconocen la voz de los extraños. Los fariseos, a los cuales les está diciendo estas palabras el Señor, no entienden de qué habla y entonces explica: yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará. Fíjate en estas palabras, fíjate en la profundidad y en la radicalidad de estas palabras.
que nos están diciendo una verdad muy sencilla. ¿Dónde está la única salvación? En Cristo. La única salvación está en Cristo. Nada ni nadie me va a poder ofrecer la salvación si no es Él. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga y los cuide. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos un muy feliz día.